tienes la perseverancia, tienes el sacrificio, tienes la planificación, tienes la constancia. A ratos, ¿eh? Bueno, pero la tienes. No, sí, sí. La tienes Pero ahí. tienes que recordar cada cierto tiempo porque en procesos tan largos además se entra en crisis cíclicamente y lo quieres dejar. Claro. Y luego lo de eso ¿y esta tontería a quién le va a interesar? Sí. Yo, vamos, cuando dicen, no, pero ahora ya estarás tranquila, digo, que tranquila todo lo contrario, y menos cuando el primero ha funcionado medio bien, que tú dices, no, ahora es cuando la gente se va a dar cuenta de que yo soy un fraude y de que esto a nadie le importa y tal, y te vas ahí comiendo la cabeza mientras que estás dibujando, y bueno, es que eso es un espanto todo. Sí. Somos nuestros peores enemigos sí, en ese además, nivel. Te pueden decir 50 que es maravilloso, que con que te llegue uno y te diga sí, sí. que es una mierda, te Totalmente. hunde. Totalmente, eso es así. Como ¿verdad? alguien diga, sí, bueno, esto que es sobrevalorado, ya te vas a tu casa. No, mamá, lo dejaré. Sí, es inevitable. Sí. Ya está, con eso es suficiente. Muy bien. Pues estamos aquí. Ya lo hemos conseguido. Tenemos el honor y tenemos la suerte de que Teresa Valero nos ha invitado a su estudio para presentar el nuevo opus, el nuevo libro Contrapaso 2, que es la continuación de Contrapaso, gran éxito de hace ya 4 años. 4 años, 4 años. Sí, sí. Parece que fue el otro día. Mucha tela, mucha tela. Teresa, aunque el libro cuando lo vemos a todos nos engaña, porque, vamos, nos engaña, entre comillas, y dices, esto es todo acuarela, dijiste, lo voy a hacer en digital. No, fue más bien al revés, o sea, acabé obligada a hacerlo en digital por una cuestión de incapacidad, yo creo, porque yo quería hacerlo en acuarela. O sea, para mí dibujar sobre papel y pintar en la acuarela, o sea, la sensación que tú tienes haciendo eso es de un placer muchísimo mayor, además incluso a la hora de desarrollar la habilidad es muchísimo mejor, tú te notas que vas adquiriendo destreza, ¿no? En cambio, el problema con todo eso es que un error o un error grave significa que tienes que tirar la página entera. Y entonces por una cuestión de tiempo, y sobre todo en el 1, que yo acababa de salir de muchos años sin dibujar, pues me notaba muy abigarraílla. ¿Porque tenías una fecha de entrega? La suelo tener, pero la incumplo sistemáticamente. Sí. Entonces, claro, pero tampoco, o sea, aunque me voy mucho, porque 4 años para hacer un libro de estos es una barbaridad, por mucha documentación que hay y todo eso, pero sí que me voy más de lo que... Ellos me dejan, me dicen, no, venga, lo que queremos es que quede bien, ¿no? Pero es verdad que me voy demasiado tiempo. Pero es casi una presión propia, es de no tirar trabajo, porque hay tanto por delante que si encima tiras trabajo, pues es que es una losa para la moral. Eso. ¿Pero no lo intentaste? Lo intenté y tengo por ahí alguna paginilla. ¿Me lo traigo aquí? Sí, ¿no? Sí, voy a ver si es esto, porque... mira, estos son los bocetillos de... Mira, a veces con estas cosas me voy... ¡Qué guay! Son las siluetas que está haciendo... Mira, aquí también podéis ver el proceso un poco, ¿no? Del primer boceto, luego ya el trabajo más de construcción de línea, y luego cuando le metes el color también como el dibujo sigue yendo por otros lados. ¿Estos son estudios de personaje o...? Sí, bueno, estos son unas ilustraciones que hicimos para unas láminas que van a ir con el libro en algunas de las sesiones de firmas, y también unas siluetas que va a hacer Norma a nivel promocional, ¿sabes? Mira, aquí por ejemplo empecé así, pero luego no pensé que era mejor que fuera más de la época. ¿Le pusiste falda? Le puse falda, sí. Pero me encantan esos pantalones. Y tanto, y a mí también, ¿verdad? Pero... Con esa fuerza de esa... Un poco corto maltés. Sí, claro. Sí. Esa pata así de elefante grande. Sí, es así. Qué bonito. Y espérate que mire a ver si está esto aquí o está en otro sitio. Bueno, mira, este es uno de los primeros... sí. Que hice también, que al final va a salir además retocada. Sí, va a salir en Francia, que va a pasar todo a
a otra colección, a la colección... ¿Esta era como una portada del dossier o de algo? En principio era, sí, era la portada para el dossier y ahora va a ser la portada del tomo 1 para Francia. Voy a buscaros eso porque no sé, pensaba que estaba aquí, a ver qué hay. Es igual, no sé dónde está. Estas son las primeras cositas que hice para soltarme con la acuarela, que era un cómic infantil. Sí. Que hice para Francia, y entonces eso ya me permitió hacer mis pinitos, ¿sabes? Claro. Entonces, vamos a guardar. Mira, esta es la primera que hice. Sí. ¿Esa es la página 2 o la...? Esta sí, es del primer tomo, sí, como abre. Sí. Como abre. Este es uno de los primeros bocetos de Paloma que hice también, que tenía el pelo más largo y todavía pues eso, le faltaba entrar un poquito en... O sea, que esas son de las pocas páginas de acuarela sí, que tenemos. Esta es de las pocas. Debería de haber otra, que no sé dónde está. Y alguna... ese es un... algún bocetillo. Mira, y este es que pensaba que el otro era el original. No, este es el original. Ese es el original. Y el otro es una el otro impresión. Es una impresión, pero muy sobre papel, acuarela. Nos ha dado el... En el estudio de Fernando Vicente. Y sí, este es el original verdadero. Sí, tiene una... Estaba yo misma dudando, pero sí, este es. Es más suave. El otro tenía más contraste, ¿verdad? Eso es, sí. Sí, es más, se nota ahora. Ahora viéndolo es más bonito, claro. Sí, es que los originales tienen esa magia. Bueno, ¿no? claro. Claro, que es diferente. Sí, ves ahí, ves el... Sí, ves toda la materia, que es mucho mejor. Pero era demasiado, y luego era lo del error. O sea, me costaba, yo en digital, mientras estoy pintando, sobre todo con el color, puedo ir probando diferentes cosas y las voy cambiando y tal, con mucha menos inversión de tiempo. Para hacerlo en papel necesitaría una inversión de tiempo mucho mayor y un estado mental, yo creo que todavía no he adquirido. Que no desisto, que ¿Sí? yo el 3, yo siempre en el 2 lo intenté y en el 3 digo, lo voy a intentar otra vez. ¿En el 2 has intentado hacerlo? También alguna cosa, pero no. Pero igual ya te has acostumbrado también a un método, ¿no? Claro, es que ahora es muy efectivo. Entonces, para correr, sobre todo para las páginas, que también muchas veces por lo que estás ganando por página con el avance de derechos, pues tampoco te está mereciendo la pena una inversión grande. Es cierto que cuando funcionas haciendo originales en papel, luego tienen una vida después. Tú puedes venderlo a coleccionistas, o ahora mismo hay además un mercado de gente de subastas y tal. Eso tú te lo pierdes. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuántas páginas tiene Contrapaso 2? 176 tiene de dibujo efectivo. Wow. O sea, esas son de dibujo y luego lo que es el tomo ha quedado unas 190 y algo con los textos históricos y el dossier y eso. Madre mía. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una locura, pero también cuando llegas al cómic tan tarde como llegué yo, que yo el primer Contrapaso lo saqué con 50 años y era una obra en la que yo dije, venga, esta es mía, esta la hago yo entera y hago todo. También te planteas que es así o no es, porque para qué... Si no me hubiera quedado haciendo animación, me hubiera quedado haciendo storyboards que están súper bien pagados y si hubiera hecho algo que me da igual la historia o que lo quiero hacer de una manera mucho más efectiva. Pero ya ha llegado a este punto, yo lo que quería era contar algo de una manera muy concreta, ponerme unos retos a mí misma, aprender algo. Claro. Pero tú ya te has llegado de otra industria, la de la animación, el cine, y has sacado de ahí unas conclusiones y un método de trabajo. Y una manera de... ¿no? La verdad es que no es exactamente así porque la animación y el cómic tienen algunos puntos en común, pero son muy, muy distintos. Y luego yo no tenía mucha idea. Había hecho alguna cosa también, haciendo guiones para otros, que ahora, visto desde la perspectiva, digo, pobrecillos, ¿no? Porque yo les ponía el guión, el primero de Curiosity o algo así, pobre Monse, porque eran guiones muy
muy abigarrados, con mucha información, en el que a mí me costaba mucho visualizar todavía página y todo eso. Ya en el tercero de Curiosity se va viendo que voy aprendiendo, sí. Pero un poco toda esa experimentación, y también se nota del primer contrapaso al segundo, todo lo que voy aprendiendo, cómo está mejor a nivel de dibujo, los modelos se van pareciendo más entre sí, ciertas cosas que vas más fluida contando también. Entonces, pero a mí es que realmente eso es lo que me interesa. O sea, si uno tuviera que esperar a ser el artista del siglo para empezar a hacer algo, pues ni para ti ni siquiera para el público es del todo interesante, porque sí queremos un libro que sea profesional, por supuesto, y nos hable y lo entendamos, pero cuando sigues también a un artista o cuando ves todo ese tipo de cosas o arrepentimientos, que es una de las cosas buenas que tiene también lo de dibujar en papel, ese accidente, esas cosas, el digital o quererte preparar demasiado para hacer algo también lo puede matar, y es una de las cosas realmente interesantes que tiene la creación humana, que ahora además con todo lo de las IAs y tal, todo eso se borra, todo es efectivo, todo es igual, todo es uniforme, y precisamente lo más interesante que tiene para el que crea es ese viaje de creación, ¿no? de qué te está enseñando, qué te está aportando, y para el que lo lee también percibir esos hallazgos, esas cosas. El dibujo, el trazo es mágico. Y que además es como la caligrafía, o sea, al final es una expresión de la personalidad y de las vivencias. Eso. Estás compartiendo con quien te lee o quien te ve, sí. Todas esas cosas que te preocupan, casi buscando cómplices, ¿no? Y oye, te ha pasado igual, tienes estas inquietudes, tienes estas obsesiones. Y me parece que es lo más interesante de la creación de humano a humano, ¿no? Que es darnos la mano en esa soledad vital que tenemos y decir, ostras, hay otra persona que esto, y además mira cómo lo expresa, ¿no? De qué manera con este grafismo propio o con esta manera de contar. ¿A ti te gusta dibujar más una que otra o te da igual? O sea, ¿a mí? Mujeres, no, yo creo hombres, que eso, feos, guapos... Sí. Eso es mejor los feos, siempre. Sí, ¿no? Sí, hombre, los guapos cuando quedan bien, pues claro, dan gusto y tal, pero son mucho más fáciles de dibujar los rostros asimétricos y las anatomías que no son así súper perfectas, ¿no? Porque además te da mucho más juego, puedes caricaturizar y puedes hacer cosas que con los guapos es muchísimo más difíciles, como que no se pueden salir de su registro. Ya, claro. Y dan menos juego. Es complicadillo. Pero bueno, luego hay gente como Pepe Larraz o Bruno Redondo que te dibujan los super hombres super guapos y tal, que madre mía, o sea, ellos sí que al final todo es una cuestión de maestría, ¿no? Y ellos saben hacerlo fenomenal. Pero yo cuando era más joven sí que algunas cosas me daban como más pereza, pero al final te das cuenta que es que dibujar es dibujar, es entender la forma y poco más. Y entonces cuando tú te das cuenta de que no estás dibujando ya símbolos, no estás dibujando un zapato, no estás dibujando, de que estás dibujando formas complejas, pues todo toma otro significado. Y hay formas que a lo mejor digo, odio dibujar coches, pero... Eso te iba a decir, pero es lo típico, hay dibujantes que dicen, no, odio dibujar coches, odio dibujar aviones. Yo odio dibujar coches, por eso que hablábamos antes, porque es que son muy difíciles de comprender. Entonces, pues por eso se pasa mal, ¿no? Porque son formas muy extrañas que se doblan sobre sí mismas, que son así un poco aerodinámicas, que no sabes muy bien cómo... Y que te pueden pillar si no está... Bueno, que se van a mí. El típico que sabe de coches dirá, uy, eso hay... Hombre, y tanto, es que hay gente que dibuja los coches, pues Francán era uno, y Pau en España, Pau el de las 5 banderas, pues, que dibuja los coches a la franco-belga, que es una pasada, una maravilla. Pero es eso, es lo que decimos, es gente que ha entendido cómo es un coche, y a mí me cuesta mucho, yo todavía pues no lo entiendo bien. O
Sí. un interior, ¿no? Pues todavía a veces me cuesta a nivel espacial entenderlo bien. Pero porque, bueno, claro, pues ahí voy pegándome con ello. Esta cara que estás haciendo, pues entiendes un poco hasta que debajo hay un cráneo, o sea, de alguna manera estás entendiendo, no es una cosa... Eso es, tú ya más o menos ya sabes más dónde está todo, dónde están los huesos, el pómulo, cómo es la barbilla, ¿no? Y vas corrigiendo, eso sí, pues mira, si le pongo un poquito más de pestaña, pues tiene más expresividad, o le subo ahora un poco más esa ceja y ya está más de acuerdo con la otra. Le metes ahí un poquito de comisura y ya sonríe levemente, esas chorradillas. Sí. Pero esto ya lo tienes más entrenado, ¿no? Ya hay más recursos, más oficio. Pero hay veces que eso simplemente, pues una moto, una Vespa, ostras, como no la hayas dibujado nunca, no veas. ¿Y la arquitectura? ¿La perspectiva? A mí me cuesta también, sí. Muchas veces pido ayuda a Juan, que es muy buen dibujante de fondos y lo ve muy bien. Sabes que las mujeres tenemos una fama que me da mucha rabia, pero reconozco que en mi caso, que no creo que sea por ser mujer ni nada, pero yo en mi caso dicen que no tenemos visión espacial. Bueno, pero a mí me cuestan los espacios, que me cuestan un poco. Pero vamos, no creo, por supuesto, que sea ni por ser mujer ni por nada. Creo que sí, claro. Tiene que ver también a veces incluso cómo tienes la visión, si tienes astigmatismo, si... ¿sabes? Tiene mucho que ver con eso. Sí, es que cada uno a lo mejor tienes una noción más abstracta de las formas y relacionas mejor, pues no sé, los cuerpos, las... Sí, y hay gente que es que le gusta dibujar espacios y hay otros que preferimos dibujar figuras o actuación. A mí siempre me gustó dibujar la actuación, que era lo que más me interesaba, y por eso yo quería hacer sobre todo dibujos animados y es porque me interesaba mucho la expresividad y la actuación en el dibujo, ¿no? No, se nota que eso es un plus en tus libros, desde luego. Es una de las cosas que más se disfrutan. Todo lo que es la expresividad de los personajes, sí. A mí el lenguaje. En cuestión de dibujo es un poco lo que más me interesa. Claramente la relación cine y cómic es un tema que a mí me interesa. En tu caso es muy especial. También a Juan Diez Canales, a Juanjo Guarnido, que luego habéis entrado en el cómic, pero venís de la animación. Entonces, la sensación que tenemos muchos es que Teresa Valero ha hecho una película, ha hecho un largometraje. O sea, que tus libros tienen ese... Son muy cinematográficos. Son muy cinematográficos, sí, exactamente. Sí. Bueno, es verdad lo que dices, que nuestra manera de contar, tanto de Juanjo y yo, que se nota mucho que venimos del audiovisual, y entonces hay, yo creo, algo que sobre todo tiene que ver con la expresividad en el dibujo, o con los tiros de cámara, o con que efectivamente la narrativa tiene bastante que ver con cómo se hace un storyboard o cómo se hace una película. Pero es algo que a mí me come la cabeza, porque yo quisiera tender cada vez más a la gramática del cómic, a lo que es la narrativa propia del cómic, ¿no? Que me parece que es súper interesante y lo tengo ahí, el intentar ir tendiendo cada vez más a recursos propios de cómic que no se pueden replicar en ningún otro medio, porque me parece que es lo que tiene de interesante el cómic. Es cierto que también con una historia como Contrapaso, pues tampoco se da tanto, no lo pide tanto eso, quizá algo más de género, más lineal la narrativa, pues le iba mejor a la historia, pero no quiero renunciar en el futuro a hacer cosas que tengan que ver más pues con recursos propios del cómic, que no estén tan ligados al audiovisual. Y sí que es cierto que aún incluso en ese estilo, que es más cinematográfico, yo tuve que aprender un montón de cosas, sobre todo a sintetizar. O sea, el cómic es cierto que también
En animación tienes que sintetizar, porque cuando te viene un guión, pues tú tienes que elegir exactamente los planos y tal para ir contando de manera eficaz, ¿no? Qué es lo que quieres que se vea, pero aquí es demasiado, o sea, yo sobre todo me ha costado muchísimo a nivel de guión. Lo que tienes que sintetizar es que cada frase que dicen los personajes es un destilado de un párrafo mucho más grande, que, o sea, es muchísimo más lo que corto, que mira, sí me salen largos y eso, pero es muchísimo más lo que corto que lo que dejo. Claro. Pero es cierto que yo creo que al final beneficia mucho. A mí me ayuda un montón a pensar, me ayuda un montón a saber realmente eso, cuál es mi posición con eso que yo estoy contando, ¿no? Cosas que a lo mejor no me había planteado, pues vas teniendo que posicionarte. Y eso es un ejercicio muy bueno, pero es agotador por completo. O sea, es algo que a mí me... Te agota. Muchísimo. Lo de estar simplificando por cada... Tú, cuando tienes una escena de animación, pues tienes un personaje que va hablando. Y más o menos hay una acción, pero va hablando. Pero en cambio en el cómic tienes una viñeta. Y tienes que sintetizar eso en un bocadillo 2. Totalmente, tienes que cortar muchísimo. El cómic lo que lo define es la elipsis. Y tú tienes que además presuponerle al lector que va a entender eso, que falta. Claro. Entonces, claro, es un ejercicio también de confianza y de salto sin red. Es decir, bueno, pues yo salto de aquí a aquí y el lector lo comprenderá. Y hay que estar todo el rato saltando de la posición del que crea y ofrece la información al que la recibe, y tú también tienes que dudar de ti misma, ¿no? Y decir, vamos a ver, pues que igual esto no se entiende, y si ya dudas mucho, pues buscarte un cómplice, ¿no? Oye, ¿tú entiendes esto? Cuando siempre tienes 2 o 3 lectores beta que le dices, mira, si hago esto así, ¿tú lo entiendes? Entre el contrapaso primero a este segundo, ¿qué has aprendido? O sea, que así que digas... si esto se lo hubiera sabido en el primero... Sí, bueno, sobre todo a dibujar mejor. Para mí eso ha sido parte de mayor disfrute y menos pasarlo mal, porque con el primero, ya te digo, salía de un periodo muy largo de no haber dibujado en toda la crianza de mis niños y eso, que quise estar con ellos bastante, y entonces pues estás a medio gas, por mucho que quieras. No tiene nada que ver con cuando empezabas y era todo el dibujo y la profesión y quieres formarte, a eso, cuando ya tienes una familia. Y yo ya había dibujado un montón de años y tenía un poco de saturón, y dices, bueno, me voy a relajar un poquito y tal, y luego tienes que volver a aprender, o sea, no lo olvidas, es como montar en bicicleta, pero sí es una destreza que se atrofia. Entonces me costó. Y yo creo que aquí pues el dibujo es mucho más entero, los personajes ya tienen una forma más definida, se ve que los controlo mejor, ¿no? Alguna cosa podemos ver mientras... Sí. Pues mira, bueno, yo trabajo con este programita que se llama Clip Studio. Sí. Y que tienes ahí el cómic entero. Aquí sí, en esta versión... ¿Que esta es la versión de boceto? Esta es la versión de todos los bocetos. De todos los bocetos. Yo aquí en estas... pues no sé, a lo mejor cuál... Esto es lo increíble de verlo en digital, que es como que puedes ver... Sí, ¿no? Claro. Todo no andas con los tacos de papeles que tendrías que ponerlos todos encima de una pared. Sí. Tienes un montón de... No sé por qué no se ve esta... porque tiene que estar esa. Vale. Esta parte que es lo de... Sería paginar, o lo que sería la... Sí. Mira, yo lo primero que hago es una cosa como esta. el guión en viñetas, ¿esa te cuesta? No, esto no me cuesta mucho. No. Vamos, lo que sí es algo muy vivo. Suele cambiar bastante, hago bastantes versiones y luego incluso cuando vuelvo a la página, pues cambio, experimento diferentes cosas, pero como lo hago a este nivel de bocetillo, que no es ni boceto, o sea que casi es escritura automática, que yo ahí veo algo, pero prácticamente nadie puede ver nada, ¿no? Sí, se ve bastante. Claro, de aquí pasa algo así, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues no me cuesta cambiar, porque en este otro paso, pues empleo muy poco tiempo, tiempo. Es un poco el tiro de cámara, dónde van a estar las masas y pero, por ejemplo, esto que es, a mí parece que es el paso fundamental, o sea, es como que ahí está, porque tú aquí estás tomando una decisión del tamaño de las viñetas, de la cantidad de personajes que va a haber, si va a haber un primer plano, si va a haber plano general... Eso es. Sí, toda la narrativa está aquí. Claro, entonces, la pregunta que yo me hago, dices que no te cuesta, pero
¿vuelves mucho a esto o ya Sí. Es decir, es muy intuitivo y ya lo dejas y no le vuelves a dar vueltas? No, sí, yo le doy vueltas a todo Le vuelves a dar vueltas hasta casi que... O sea, hay un momento, que cuento siempre la misma anécdota, pero es esto que decía Vargas Llosa cuando le preguntaban, ¿cuándo sabe que ha acabado una novela? Dice, bueno, pues antes de que la novela acabe conmigo. Pues hay un punto que es exactamente eso, que es yo lo muevo, pero Por ya ejemplo, cuando... esta lo mueves mucho, esta en Sí, concreto. a este tipo de cosas, bueno, igual ha habido antes, sí. claro, esto además es muy facilito de mover en Clip porque tiene este tipo de cosas que tú coges y mueves la viñeta donde tú quieras. Vale. Entonces es súper, por eso me gusta mucho abocetar en Clip. Luego ya para algunas otras cosas... y luego porque yo también deformo mucho, me cuesta, entonces siempre ando recortando y haciendo más chiquitito, entonces eso en papel me cuesta más, te voy a andar recortando, yendo a la fotocopiadora, no sé qué, entonces sí. Esto es muy cómodo para bocetar y para mover toda la puesta en página, ¿no? Y sí lo muevo muchísimo a este nivel hasta que yo la visualizo bien en mi cabeza. Y luego ya, cuando ya he hecho esto y he limpiado la página, a no ser que haya un dibujo que realmente lo odie y diga, es que me ha salido fatal y tal, y normalmente ya tiro para adelante. Aquí ya tiro para adelante. Aquí ya no le das aquí más ya vuelta. no más. Aquí ya está, se acabó. Sí, aquí ya tienes que dejarlo ir. Sí, porque si el no... let it go, porque si no es eso, si no, no acabarías nunca. ¿Y vas mucho página a página o vas un poco, de repente te haces 5 o 6, luego lo ves para atrás? En el primero lo hice todo, salvo el gran final, podríamos decir, ¿no? Que lo tenía hecho y yo decía, esto no es suficientemente épico, necesito algo que sea mejor, ¿no? Había pensado que había unos que iban tirando el periódico con una moto y viéndolo ahí dibujado decía, aquí hace falta otra cosa, no puede ser así, porque no subía lo suficientemente, sí. no, a nivel de dramático se quedaba un poco plano. Entonces muchas veces esas resoluciones o en este, por ejemplo, también cuando se explica el caso, yo sabía que había que darle ahí algo especial y no lo encontraba. Entonces lo que hago es ir tirando para adelante, voy por bloques. Entonces suelo coger unos cuantos bloques, más o menos hasta que hay un punto de giro importante y tal, y lo trabajo del tirón y lo trabajo también pues a este nivel de... ¿Pero lo trabajas además a nivel boceto de escritura automática o no? ¿O ya pasas a esto? Lo que tienes claro lo vas acabando... Siempre, claro, empiezo siempre con ese tipo de doodles, ¿no? de bocetitos súper... que es eso, prácticamente es escritura. Pero luego hay veces que incluso doy... Esta vez dejé todo el color para el final y yo creo que fue un error porque al final luego te pesa mucho, es demasiado monótono, ¿no? Sí. Pero si no, lo que suelo hacer es eso, es ir por secuencias también a nivel de color. Aquí ves muy bien cómo funciona el color a nivel de historia, ¿no? Que también como es psicológicamente te está poniendo y también en cuanto a en qué momento del día están pasando las cosas, ¿no? Eso es muy interesante, pero eso también es una idea muy también de animación, me refiero. Sí, muy de largometraje. Sí, porque, bueno, todos esos estudios que hemos visto en las exposiciones de Pixar y, bueno, claro, tú lo sabes muy bien, que te hacen todo un estudio de color de la película entera, una paleta, ¿no? Sí. Que vas viendo cómo va cambiando el color según las secuencias. Sí. Yo no llego a tanto, pero es cierto que aquí me ayuda mucho poder verlo así, poder ver cómo va la secuenciación, porque eso es lo que hablábamos, yo quería también que el color fuera un color que estuviera basado en la luz y que fuera semi-realista, ¿no? Que fuera muy dramatizado, como se hace en el cine y en el teatro, pero que sobre todo fuera muy psicológico, que pusiera al lector ya en un estado de ánimo particular cuando está leyendo, solo por la iluminación que tiene y por la paleta de color. Entonces ahí, verlo así a mí me ayuda un montón, ver qué pasamos de aquí. Y aquí, ¿no? ¿has sacado alguna conclusión de, por ejemplo, viéndolo así, que digas, a esto
esto es demasiado, todo esto es demasiado cálido, toda esta zona la tengo que bajar más o no? Bueno, normalmente no tengo ya que ir para atrás, o sea, suelo ver que funciona, pero hay veces que a lo mejor sí que dices, no, esto necesita más luz y entonces sí lo tocas, que es otro de los ventajas del digital, ¿no? Que le puedes subir, bajar el contraste, tocar un poco la luz y puedes retocar de una manera más fácil que si lo haces en papel, ¿no? Entonces sí que a lo mejor en algunas cosas que decía no hay suficiente contraste entre la escena anterior y la escena posterior, pues sí que lo toquiteas un poco más o le metes un poco más en los primeros planos de oscuridad y vas creando esa profundidad, ¿no? Y esa diferencia entre escenarios que iba buscando para eso, para poner al lector de primeras ya en el ambiente que tú le quieres transmitir. Pero, y luego, también por una cuestión de manías, yo lo que hago es, el clean lo hago directamente, o sea, lo que es el entintado, podríamos decir, lo hago directamente aquí en el iPad, que me gusta mucho como... Ah, sí. Sí, como el toquecillo que tiene el lápiz este. Y mira, ves, tengo aquí todas mis cositas de... bueno, pues entonces aquí igual yo me traigo mi bocetillo de clip porque me gusta más lo sensible que es a la presión y cómo da estas calidades de lápiz. Y seguramente igual es algo imperceptible para otras personas, ¿no? Pero a mí me es más cómodo y consigo un trazo que me gusta más aquí. Y entonces todo el clip me lo traje aquí, además a trabajar en Procreate es estupendo. Lo que pasa que no tengo, por ejemplo, estas herramientas a la hora de poner la puesta en página. Me gusta más el clip porque me permite una flexibilidad. O sea, ¿qué haces el lápiz? Aquí hago lo que sería el entintado. El entintado, aquí vale. Hago ahí haces el boceto tipo de bocetos. Y lo dejas... bueno, pues bastante detallado. Así, sí. Y luego esto te lo importas o te lo pasas aquí a la tablet y aquí ya haces el entintado. Y aquí ya lo que hago es el entintado, ¿no? Más que con este tipo de calidad que es entre... Estos son preciosos, ¿eh? Sí, bueno, es que el boceto siempre lo más bonito. Es que dan ganas de que saques el libro también así, ¿eh? El boceto es que me dan ganas de leerlo. A mí es... Lo más bonito me con diferencia. De hecho, me suelen gustar mucho leerlos, algunos que habéis sacado los libros así, con los bocetos y tal. Disfruto más leyéndolo antes del entintado y color solo en lápices, porque me da la sensación de que estoy viendo lo que el dibujante ha inventado en el momento. Todo el fiestorro. Esto, por ejemplo. Me encanta que sea así, todo como... Es la construcción, de hecho, luego ya vas pues con todo el tiempo que aquí puede pues, estar aquí Teresa, esa tienes que sacar la versión en boceto. Pues mira, eso los editores son los que me encanta. Los que pueden hacer esas cosas así para un... A ver, estará aquí. El Castellana Hilton. La de la fiesta. Que es... A ver, está más... Por aquí, esta. Claro, pues entonces aquí lo que haces es eso, es ir cogiendo y le vas metiendo detallito a eso mismo que ves aquí, que es simplemente, pues mira, por ejemplo, pasas de eso a esto. Madre mía. Claro, lo que tiene el digital es que puedes hacer lo que estás haciendo tú. Es contraproducente, ¿eh? Porque yo creo que es mucho mejor y además le beneficia más al dibujo. Pero ya te digo, o sea, cada cosa tiene sus pros y sus contras, pero si coges un lápiz muy finito y tal y lo haces en papel, simplificas más. O sea, no llegas nunca a un nivel a lo mejor, que tampoco tiene mucho, ¿no? No, pero ya, mira... Pero ya hay de más, más. Sí. Ahí hay bastante. Mira cómo ya tienes el bigote, incluso hasta el pelo. La construcción de la nariz. Ya hay de unos detalles que es verdad que luego a lo mejor en la viñeta va a quedar muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Claro, y muchas veces también hay veces hasta que se empasta, ¿no? Sí. Y yo me lo voy recordando y digo, no metas mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí pues eso, dices, pues mejor, una cosa así es lo mejor. E intento no ampliar demasiado también, para que no... Porque además también le pasa a los pinceles digitales que cuando tú amplías mucho el grosor no es el mismo y entonces pues se crea ahí una especie de cosa extraña que... pero bueno, más o menos... Sí. Pero claro, veo que en este dices que has mejorado tu dibujo, te has encontrado como más
ya no más cómoda, sí. pero también más como suelta. que más suelta. Sí, mucho más. Yo creo que era capaz de hacer las cosas más sólidas con menos esfuerzo, ¿sabes? Mírame, por ejemplo, aquí me encanta este dibujo, por ejemplo, ¿Sí? de ellos dos. Sí. Y es un dibujo que me salió de primeras. Sí. Y antes pues tenía que luchar mucho más con estas cosas. Es algo que desarrollas esa capacidad de visualizar mejor, de saber lo que quieres dibujar exactamente antes de ponerte a dibujarlo, y es cuando realmente, pues, es como lo de los deportistas cuando entran en la zona. Eso es. Es así, sabes que estás suelta y lo que quieres te sale, ¿no? Y no siempre pasa, tampoco dices, bueno, es que yo estoy así ya todo el tiempo, no, sube y baja. Pero es verdad que cuando te sale algo así y notas, sí, lo que dices tú es muy parecido a lo del deporte. O sea, ¿por qué son capaces de hacer, de repente, jugar esos partidos de tenis y hacer esas cosas? Porque hay un entrenamiento, claro, ¿verdad? claro, Pero cuando está en el momento te sale eso es ya de como una magia, manera orgánica y es mágico. Es una magia, ¿eso sucede o no sucede? Enséñame el boceto. El boceto de este dibujo. A ver si, ups, ¿qué es este? ¿Te lo sabes? Así, a ver. Aquí estaría, mira, pues empezamos. Espera que suele ser esa es la página. Muy clarito, ¿ves? Pasamos de sí, esto. claro, pero ahí las cabecitas. Simplemente los voy a tener a los dos, ¿no? Y luego pues empiezas ya a ponerle actitud y un poquito más de boceto, y luego ya pues pasas a lo que sería trabajo de línea. Siempre se pierde, siempre es mejor. Bueno, hay algo, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, siempre es mejor. Yo creo que es también no sé, la idea esa del lápiz, el grafito. Sí, que construye, se construye a base de líneas. Sí, ¿no? que marcas. Y bueno, y está a baja resolución porque estuve intentando, para no ampliar demasiado, lo bajé a muy poquita resolución, y estos se me quedaron ya bajitos de resolución. Y normalmente aquí siempre hay cosas mejores, Sí, pero es inevitable, en cierta forma, ¿no? Sí, porque es lo mismo, que ganas unas cosas y pierdes otras. Entonces, a lo mejor es cierto que para que el color pueda respirar necesitas una línea depurada. Es difícil, o sea, esto, por ejemplo, con una mancha de color plana sí te puede funcionar mejor, pero si lo que quieres es un color con textura y con luz, pues claro, ya necesitas una... Claro, es que tú estás pensando en iluminar, sí. En pintar. Y claro, es distinto. Porque una de las cosas también que pasa con los dibujos que están pensados en blanco y negro es que cuando pasas a lo de color, que a veces es que no está pensado para color, ¿no? Pues no acaba de funcionar bien. Rompe la línea, los ensucia. Claro. Pero tú tienes que pensar en que tú lo que vas al final es a crear a que esto forme parte del color. Entonces no te interesa tampoco que tenga... Yo los volúmenes al final siempre los da el color con la luz. Entonces tienes que perder muchas cosas que están en el... Por ejemplo, ¿esta la tienes en color? Claro. A ver, ya que estamos aquí, vamos a ver qué pasa cuando no las llevamos a... Cuando entra el director de fotografía a iluminar... Mira, aquí tenemos, por ejemplo... Aquí tenemos a los actores ensayando. Esta es la fiesta ya. Ah, wow. Espera, que vamos a reducir un poquito porque ya vamos teniendo tanta... Bueno, mira, como no vamos a pintar, a lo mejor podemos guardar esta. Sí sé cómo es, que no te creas que... No, es aquí. Sí. Pues eso, tendríamos... que ya le vas metiendo sus texturillas para que esto parezca mármol, la luz, hay como muchos elementos, ¿no? Claro. Tienes los reflejos, porque el suelo es... Y esta que hablábamos de ellos, que es el exterior, y están... Los brillos de los trajes, claro, que están así un poquito a contraluz. Oh, fíjate, madre mía. Sí, estas me gustaron mucho. Sí. Pero además una cosa buena también, el clip, te puedes preparar unos pinceles muy chulos que funcionan, estos funcionan prácticamente como acuarela. Yo funciono, igual he aprendido de hecho a pintar mejor en acuarela desde que pinto, porque pinto como por veladura, no pinto de una manera mecánica, sino como si pintara en papel. Claro. Entonces, claro,
es muy chulo. Pero claro, esto solo te funciona si es lo que hablábamos antes, este tipo de cosas que son más matéricas, ¿no? Esas texturas, todo el fondo que está texturizado también, no puede pesar mucho la línea, tiene que ser una línea más o menos depurada, esta está un poquito texturizada, pero tiene que ser una línea que no interfiera tanto, ¿no? Porque si no, al final se va convirtiendo cada vez en algo muy complicado de leer. Sí, que da demasiada información. Exacto. Sí, eso es. Tienes que también simplificar. Claro. Simplificar la historia, simplificar el... Bueno, si el cómic es eso todo el tiempo, es sacrificar cosas, esto no va a salir, esto no va a salir. Sí. Pero es cierto que luego el resultado es muy bueno, porque lo que queda es eso, es la esencia de las cosas. Y para el lector, el buen lector de cómic, que percibe muy bien eso, sí, y lo agradece, porque además es que te queda mucho subtexto, luego cuando estás leyendo te queda mucho, sí, que no te han contado y que tú has averiguado, y es muy placentero. Cuando llegas al tema de pintar y de darle color, ¿haces un estudio previo? En digital no. En digital no lo suelo hacer. Normalmente suelo mirar... ¿Tienes referencias? Sí. Sí, me suelo Fotos, mirar. Hay unas páginas, películas... Sí, hay unas páginas muy chulas en Instagram que se llaman Cinema Palette o no sé qué palette, y que lo que te hacen es reducirte paletas según cogen un fotograma o una fotografía, y entonces te dicen más o menos paletas, y no las suelo utilizar, pero sí te suele dar muchas ideas de, por ejemplo, verde y rosa, ¿no? Y tratar de no salirte de ahí. Luego, claro, con lo que tú tienes en tu viñeta es otra historia, tienes que, porque te sale un coche y es negro, pues ya tienes que buscar cómo hacerlo negro dentro de esa gama, pero bueno, lo que te suele dar sobre todo es una orientación para mantenerte dentro de unos límites, que en color está muy bien. Es tratar de reducir el color lo más posible para que sea narrativo, para que sea dramático, para que sea psicológico. Entonces eso ayuda bastante, porque hay veces que no se te ocurren paletas, o que ya has hecho un montón y dices, jo, pues estoy aburrida de lo mismo, y es refrescante, ¿no? Ver cómo hay cosas muy originales, que tú estás viendo un fotograma pues de Wes Anderson, por ejemplo, y dices, joder, qué originales, y no has hecho la reflexión de que a lo mejor es simplemente la paleta de color, ¿no? Y te está dando una emoción porque es a base de amarillos. Exacto, pero es curioso porque en el cine hay todo un proceso de dirección de arte, y luego está pues el vestuario, o sea, hay como varios equipos, ¿no? Claro. Y todos van aportando al final pues una gama, y te está dando unas opciones, es verdad. No se me había ocurrido. Pero que es una cosa, claro, a posterior que se elige. Bueno, pero en realidad se elige, que es lo que, o sea, tú al final lo eliges con un propósito narrativo y dramático, es eso, para transmitir un mensaje. Sí. Entonces, es algo que al final eliges. Entonces, muchas veces lo de la elección, si es al principio, es al final, eso va cambiando, ¿sabes? Yo hay veces que tengo cerrado lo que decíamos antes, tengo cerrado el guión a falta de 2 momentos que yo sé que se me tiene que ocurrir algo mejor. Sí. Y hay veces que está casi acabado el libro y solo falta elegir en ese momento. Sabes que es un momento que no te va a cambiar la historia, o sea, simplemente necesitas que a nivel estético o simplemente en la estructura del guión haya algo que es más percutante, como dicen los franceses, ¿no? Y no ha llegado en su momento, y tienes que hacerlo después, y es el resto de cosas funcionando lo que te van a dar la clave y el tono de cómo tiene que funcionar eso, ¿no? Entonces, tú cuando estás dibujando y creando ya las escenas, ¿estás pensando también en cómo eso va a integrarse en color de alguna manera? Sí, lo que pasa es que no es nunca exactamente como lo has pensado. Mira, yo hice un curso, estuve estudiando con un maestro chino de acuarela oriental, ¿no? Y entonces ellos, la manera de pintar es diferente a la occidental. Ellos pintan todo el tiempo en la cabeza, están repitiendo cómo va a ser la pintura, se entrenan un montón en cómo pintarla, y luego pintan en un momento dado, pero pintan igual en media hora, como muchísimo, o tienen de hecho a veces unos pinceles que son así como fregonas, y porque se trata de que esa frescura que debe tener la acuarela, pues que sea la máxima, ¿no? Que sea, la ejecución sea, que no pases ni 2 veces por encima, sino que cada pincelada esté viva. Y entonces yo le preguntaba siempre, decía, yo igual me tiro una semana o 10 días pintando la pintura en mi cabeza, estudiando mis propios movimientos y tal. Decía, y luego cuando la pintas, ¿es así? ¿Es como lo has imaginado? Y dijo, no, nunca.
Y es tal cual. O sea, yo tengo ya muchas horas de vuelo, mucho oficio, mucho tal, y tú piensas que tienes una imagen de cómo va a ser el color, que sabes las iluminaciones, que tal, que lo has pintado tantas veces, que no sé qué, pero cuando lo pintas nunca es igual y surgen problemas que no habías pensado, y con el guión pasa lo mismo. Yo a veces que he dado cursos de guión, se lo he dicho siempre a los alumnos, decían, venga, y todos venían, es que tengo un guión, y decía, cuéntamelo. Y cuando te lo contaba decías, no tienes un guión, tienes una idea, a veces ni una idea, tenemos una ocurrencia, tenemos una imagen que nos ha gustado, pero eso no es un guión tú lo tienes que construir a base de pico, pala y barreno a veces, y es una cosa horrible. Sangre, sudor y lágrimas. Y lágrimas, porque es eso que te decía, o sea, yo hay veces que tiro para adelante porque ya es un agobio lo del tiempo y no tengo final. Y voy y dale, y sabes que tiene que ocurrirse algo bueno, porque si no, porque eso no está funcionando y necesitas, o sea, sabes lo que tiene que pasar, pero el cómo tiene que pasar, no ha llegado una cosa digna, ¿no? ¿Este es el cómic que te gustaría leer? Yo creo que, no sé si sería exactamente el cómic, porque yo creo que aquí con Contrapaso mi reflexión fue otra. Yo creo que era la historia que quería contar, y la historia que me gustaría ver, leer o lo que fuera, y que lo he hecho en cómic porque creo que era el medio al que yo podía aspirar para controlar la historia de cabo a rabo. Si hubiera tenido a lo mejor, yo qué sé, un millonario que hubiera venido y dice, venga, y lo hacemos en película, pues a lo mejor lo hubiera aceptado, pero claro, para mí eso era imposible, no podría haberlo hecho nunca. O haberla hecho en novela, o sea, si yo fuera mejor escritora, si pudiera escribir literatura y no exactamente guión, que es otra manera de escribir completamente diferente, a lo mejor me hubiera planteado hacerlo en novela. O sea, yo era la historia que quería hacer y la historia que me hubiera gustado que alguien me ofreciera. Pero el cómic tenía que yo podía dar muchísima información visual, información de color, información de diálogos que me encantan, controlándolo solo yo y controlando todo el proceso y dando esa información que yo creía que la podía dar bien. Era el medio que era ideal para que yo pudiera ofrecer eso. Pero entonces la parte que más te satisface es la de posibilidad de contar la historia. No, por supuesto. La que más. Sí, no es la de dibujarla, no es la de... A mí me gusta dibujar, pero llevo... Esto es... También lo cuento siempre, pero no sé si has visto Kiki Delivery Service de Miyazaki. Fue cuando le dice la pintora, bueno, es que esto de volar ahí en una escoba, esto tiene que ser una maravilla, ¿no? Tienes que estar disfrutando. Y dice, bueno, sí, hasta que empecé a hacerlo para ganarme la vida. Pues claro. Esto es igual. O sea, a mí me encantaba dibujar de pequeña, era lo que más me gustaba, pero cuando dibujas 16 horas de media, diariamente, sábado, domingos y fiestas de guardar, que yo hasta que, o sea, pasé muchos años en animación dibujando eso y mucho más, y cuando te metes en cómic son muchísimas horas aquí sentada, pierde mucho glamour, pierde mucho glamour, porque es que es una cosa de galeote, sí, claro. De galeote. Y entonces, además, el problema con el cómic, y con cómics así, igual tan largos, tan históricos, tan cinematográficos, es que una vez que tú ya lo has escrito, que es prácticamente haber escrito es una novela, es que te queda todo por delante. Es que te queda todo, o sea, busca fotos, busca cada zapato, busca cada falda, busca cada abrigo, cada coche, cada mueble, que es muy heavy. Y dices que la portada del nuevo es una mezcla de... A ver si veo dónde la tengo. Sí, porque tuve un problema con la perspectiva. Lo corté, luego no me salieron bien las caras y entonces al final acabé resolviéndolo porque creía haber encontrado una iluminación que le iba y luego cuando la pinté pues no le iba y entonces los personajes no funcionaban con el resto de las cosas y tuve una crisis como hace años. No. Sí. Pero de esa de llorar a... Y te entró una crisis pero loca. Grande, o sea, una crisis de esas de yo esto no lo puedo sacar adelante, o sea, que no lo saco. Y eso es tremendo, ¿eh? Madre mía. A ver, espera. Sí, aquí está. Es que estaba aquí debajo de todos los papeles. ¿Ves? Para que veáis los arrepentimientos. Esta es... ¡Wow! Es grande. Sí, de hecho no le he quitado
Ni el cartón, no la he separado todavía porque quiero pegarme con ella en algún momento. Y es que se me metió en la cabeza... A ver, ¿cómo era la idea? Claro, se me metió en la cabeza que me gustaba ese reflejillo, que tenía que venirle, pero claro, no, porque la luz estaba por delante. Y entonces ¿Tú qué querías? ¿El dices en la cara? Claro, yo quería ese contraluz, pero al final no tenía sentido, era incoherente con la luz de aquí, que toda esta funcionaba muy bien, pero aquí no. Y entonces pues fui haciendo pruebas y pruebas y al final los hice así y lo monté en digital. Porque claro, no, ellos tenían que estar iluminados desde abajo y desde delante, no desde un lado y desde atrás, porque esa luz era muy bonita, pero quedaba incoherente y era como que no funcionaba. Y entonces, pues nada, pues al final luego cuando ya hice 80 pruebas, a ella ya le tuve que dar de llana como en una pared para reconstruirla y fui haciendo pruebas y pruebas y pruebas y esta fue un poco la que dije por aquí va. Y lo mezclé en digital y lo terminé ya. Es la angustia del realismo. Si no, dirías, me la invento. Da claro, igual. Sí, con que sea medio coherente, pero tiene también algo de eso, el que es... al final es una impresión, que igual no es lo que verías en la realidad exactamente, pero bueno, te podrá contar Juan que le tuve toda una tarde al pobre sentado allí en el salón con diferentes lámparas y la luz viene de aquí y la luz viene de allá y a ver cómo te hace las sombras de la cara y a ver tal y ya te digo, hasta que sacaste conclusión de eso. Es que te iba a decir, digo, seguro que estuviste probando a alguien sacando fotos. No, el pobre mío es él siempre el que le toca. Ponte aquí, tal. Bueno, y fotos de estas indignas de necesito un muerto, venga, échate al suelo, el muerto. Necesito que pegues un puñetazo, no sé qué. Sí, claro, modelos. Hay una... O sea, que podrías sacar un contrapaso con las fotos de Juan en vez de las viñetas. Sí, eso sí que estaría gracioso. Pero, por ejemplo, hay en esta viñeta de las manos, pues esos son mis niños. A ver, ¿cuál es? Cuando se están despidiendo los veristas, pues claro, yo quería eso, algo... Tú primero intentas hacerlo de memoria y tal, pero dices, aquí hay que ser más sutil, o sea, tiene que ser una cosa exacta. Pero ahí los puse a los tres, venga, ¿cómo os daríais la mano? Claro, os estáis yendo y hasta ahí hicimos varias fotos hasta ver cómo funciona. Luego encima, tampoco la foto siempre hay que adaptarla, no es exactamente, pero tienes el formato de la viñeta, cómo te queda la composición. Bueno, pero es una referencia, ¿verdad? Total, es que además te abre la mente. Sí. Para mí es conceptual, sobre todo. Es que cuando tú entiendes algo es cuando lo puedes dibujar. Es una cosa que le digo mucho a mis alumnos ahí en la universidad. O sea, es muy difícil dibujar o transmitir un mensaje que tú antes no has comprendido. Primero se trata de ir a buscar la respuesta a tu propia pregunta, lo comprendes y tal, y luego tú ya lo transmites con tus propias palabras, ¿no? Claro. o imágenes. Y entonces ese es lo fundamental. Y pasa lo mismo cuando quieres hacer un buen dibujo. Tienes que haberlo entendido. Si no, siempre te va a quedar una cosa que yo tengo montones de dibujos así, que son dibujos que ves que todavía no los has interiorizado lo suficiente. Y queda una cosa que, bueno, transmite bien, pero le falta lo que le falta a los otros, que es que son auténticos, ¿no? Y cuando te sale un dibujo de esos verdaderamente chulos o auténticos, ese que hemos visto antes de Sanz y tal, que están hablando y cómo están ellos dos, ¿no? Ese contraste entre ellos, pues yo me quedo muy satisfecha. Claro. Y de hecho hay algunos dibujantes que no venden ni sus originales o sus dibujos son como que es un amor ya que tienen. Bueno, por ellos, cuesta mucho, ¿eh? Sí, sobre todo si tienes poquitos como tengo yo, pues cuesta un montón desprenderse de ellos. Sí, yo suelo hacer así por encargo a veces, o sea, pues haces alguna viñeta o algo así que dices, bueno. Y cuando te queda bien dices, ay, qué pena, ¿no? Hombre, eso desde luego. Pero bueno, siempre piensas y dices, la llevas a un buen hogar, ¿no? Sí. Es como dar en adopción un cachorrillo. Si sé que va a un buen hogar, que la van a cuidar. En esta segunda parte, o sea, ¿qué sensación tienes con respecto a algo que acabas de terminar? Respecto al primero,
¿Volverías a cambiar cosas del primero para que encajaran en el segundo? Si viniera ahora mismo el diablo y me dijera te doy otra existencia con los mismos años hasta ahora, seguramente lo reharía del principio al final. Y en cambio con este no. Hay un efecto cuando te llega el libro que te lo manda la editorial para que veas que el color está bien y todo, que las páginas que van a sangre funcionan, que tienen que conectar, conectan y todo eso. Y yo suelo pasar una enfermedad, o sea, no lo quiero ni abrir, porque sí siento un rechazo tremendo a lo que he hecho, me parece completamente que no lo quiero ni ver. Y eso me sigue pasando un poco con el primero, pero no me ha pasado con el segundo, lo cual me ha dado, o sea, cuando lo abrí me pareció muy bonito, me pareció realmente muy bonito, no sé, me pareció que todo estaba mejor, como decía Antonio López, que le decía a sus profesores cuando estudiaba allí en San Fernando, y eso que decían, tenéis que hacerlo más entero, y decía, no sabíamos lo que quería decirlo, y al final es que debe de ser algo integral, que funcione de una manera integral, ¿no? Sí. Y me pareció que a ese nivel funcionaba mejor, que todo era menos forzado, menos que se notaba menos sufrimiento, ¿no? En el otro veías más el trabajo, los andamios... Y el amateurismo, podríamos decir, que se veía más en el primero. Yo todavía le veo muchas cosas que estaban en proceso de cristalizar. Y que me parece que tiene su valor, ¿eh? Otra cosa es que a mí me guste verlo, porque es un orgullo, eso es como verte mucho en las fotos cuando te vas haciendo mayor, ¿no? Dices, no rechazo este proceso, me parece que es válido y tiene... Sí. Otra cosa es que me guste verlo y mostrarlo en público. Entonces yo creo que es un poco, ese es el tema, es que toda esa lucha, ese proceso, esas dudas, esa incapacidad que tú sientes, ese no haber podido... conseguir lo que tú aspirabas, sino que lo has hecho lo mejor que has podido en ese momento, ¿eh? Porque ni aunque te hubieran dado todo el tiempo del mundo lo hubieras podido hacer mejor, porque es el nivel que tienes en ese momento y que tiene además ese valor de que te está formando para lo de después, que si no pasas por ahí no hay después, pero es eso, es muy duro. Mostrar eso en público es como salir desnudo, dice. Pero luego te vas a encontrar algunos que te van a decir, pues me gustaba más el primero. Seguro. Y te van a decir, pues me gustaba más el dibujo del primero. Seguro. Sí, porque eso también te sorprende. Sí. Y de hecho muchas veces yo creo que los autores más estos que hacemos realista o semirrealista y queremos hacer los efectos de luz y tal, ahí muy trabajados, y hay un cierto academicismo, y yo muchas veces digo, yo creo que estamos equivocados, o sea, lo hacemos, es una cosa que hacemos casi por nosotros mismos, y la gente a veces va por otro lado, y no... Ahí perdemos un poco ese nexo del que hablábamos antes, ¿no? Y es más tú que quieres ser un artista muy guay y que con muchas capacidades, que dibuja muy, muy bien. Y hay veces que yo me sorprendo diciendo, pues es que mis dibujos favoritos, o sea, mis cómics favoritos, a lo mejor no son de dibujantes académicos ni que hagan realista ni nada, pero tienen una frescura o tienen una manera de... Y cada vez me gusta más ir por ahí, pero claro, ya me había metido en contrapaso, que eran tres. Que te queda otro. Claro, me queda otro que tengo. Y luego ya igual me voy al underground, ¿no? Te vas a hacer ahí... O vete tú a saber. Vamos a... ¿Cómo llegaste a los personajes? Sí. Pues normalmente a mí me da también muchas... Con esto de que es cinematográfico, sí. Y tienen que tener un aspecto bastante realista y una personalidad marcada, pues sí que me da muchas pistas buscar un casting de personaje que haya de algún actor, ¿no? Es verdad que Sam no es tanto un actor concreto ni nada. Hice algún estudio así de la gente de Estudio 1, de Pepe Bódalo y cosas así. Ah, sí, empezaste pensando voy a buscar a un actor primero. Sí, a actores españoles, pero al final fue un poco evolucionando y se ha quedado mucho en el arquetipo este de detective privado, aunque sea un periodista, ¿no? Pero que lleva su gabardina, que lleva el sombrero fedora y tal. Entonces es un poquillo... el que es más típico de lo que se espera de él, ¿no? Luego para los chicos, para Lenoir y para Paloma, aunque luego han ido evolucionando, pero por ejemplo Lenoir me gustaba mucho que fuera el Alain Delon de
de Rocco y sus hermanos, que es un personaje muy, muy bueno, muy dulce, es como un chico muy sensible y que solo quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y me gustaba mucho como esa sensación de desamparo que tiene Alain Delon en ese, que luego no tiene nada que ver con cómo era él en la realidad, ¿no? Alain Delon. Y luego quería que fuera alguien muy guapo, o sea, que el ser guapo determinara su existencia. O sea, a Lenoir muchas cosas las entiende o le pasan y tiene mucho que ver que es un tipo guapo. Los demás, pues no. Ni Paloma es especialmente guapa, ni... Hombre, que está muy bien, ¿no? Pero quiero decir que no es como la otra chica, Magda, que es mucho más así una belleza. Pero Paloma en realidad se arregla porque es una imposición de la época, ¿no? Y cuando tiene que ir a entregar o algo así, pues se tiene que arreglar y se pone falda, pero si no, si nadie la ve, pues ella se echa lo primero que pilla, como hemos hecho todas, ¿no? Para dibujar tranquilamente. Y este Sanz es un poco, pero tiene un punto como antipático, ¿no? Sí, yo creo que fíjate, si ahora mismo yo no supiera quién es, podría ser hasta malo, malo de la película, ¿no? Es verdad, es una observación que me hicieron los editores franceses cuando les enseñé la portada y me dijeron, bueno, pero tendríamos que tener cuidado que no parezca que es muy malo. Y dije, no es malo, es un hombre enfadado. Para mí, Sanz es algo que ve uno mucho en personas de una cierta edad y que empiezan a no entender el mundo y que creían que el mundo iba en una dirección y cuando ven que va en otra, se enfadan con todo el mundo, piensan que todo el mundo tiene la culpa y que ellos sí que saben cómo deberían de ser las cosas y que todo lo que pasa es premeditado. Entonces esa frustración que tiene y luego que en el 3 se contará, él tiene que vivir con haber hecho determinadas cosas que para que tengan sentido tiene que seguir pensando que apoyó una causa que era justa, que era buena, y que se ha pervertido, ¿no? Con el tiempo. Entonces ese es un poco el tema. Y Teresa, ¿has escogido un lápiz rojo? ¿Por qué? Bueno, estos lápices son muy chulos para bocetar, ¿no? He estado dudando aquí si terminarlo en rojo o pasar directamente al negro, pero es que este da unos valores. Sí. Es un lápiz que se llama Coloreis y lo hay de varios colores y son fabulosos para bocetar porque te dan este tipo de acabado aterciopelado. Sí. Que es muy, muy bonito. Tiene una textura muy bonita, ¿verdad? Claro. En la línea. Y lo he elegido sobre todo porque hay otro que me gusta mucho también, que son estos policromos, que suelo hacer las dedicatorias con ellos y es muy parecido, pero manchan más. Entonces, para no manchar mucho el dibujo, digo, pues mira, lo dejo con el rojo, que es tan bonito también. Sí, claro. Muy clásico también, además. Y no corremos el riesgo de que se vaya poniendo un poquito... Porque el policromo sí que luego hay que pasarle un poco la gomilla y tal, porque se va dejando un poquito de carbonilla. Pero estos lápices son una auténtica gozada como dibujan. Sí, porque puedes apretar, ¿verdad? Y claro, y a la vez es fino. Si necesitas y aquí eso, que los ojos destaquen, pues ya le vas metiendo un poquito. Y es eso, el acabado es súper aterciopelado y construye muy, muy bien. Y bueno, yo imagino que el género negro es de tus favoritos o el favorito, porque has escogido... No soy lectora apenas de género negro, la verdad. ¿Pero de películas sí o no? Tampoco. Sí, el thriller me puede gustar, pero bueno, es algo que la verdad es que sí que tiene el género negro, que es... tiene que ser un poco un análisis de lo peor de la naturaleza humana. Eso es lo que más me puede interesar, ¿no? Pues de series, por ejemplo, como World War Empire o cosas así, pues es lo que más me interesa. Son los personajes, cómo ha llegado esa gente a hacer lo que hacen, sus dilemas morales, ¿no?
el malo que siempre, pues que es tierno, que tiene un código moral, aunque lo deje de lado a veces, pues todos esos personajes me fascinan mucho y era un poco lo que quería hacer con estos. Intentar hacer personajes que fueran contradictorios y que... Sí, bueno, y también es para la parte dramática y de color, iluminación y todo eso, pues le da mucho juego. Es un mundo de sombras. No, totalmente. Es un mundo de... ¿no? Sí, y además que pega muy bien con la España de los años 50, ¿no? Que efectivamente tenía mucho de oscuro con todos esos códigos morales que todavía la gente tenía que pasar por ellos, aunque ya estaba empezando las primeras protestas y la gente ya quería otro tipo de vida, ¿no? Pero aún pesaba mucho todo lo de las costumbres, la iglesia, y luego también que había mucha corrupción, muchas corruptelas. ¿Y ya tienes pensado el tercero? Pues sí, más o menos. Es verdad que el género negro te exige que la mecánica sea pues un poco relojería, ¿no? No es como contar algo más costumbrista, que puedes empezar por un lado y acabar por el otro. Aquí tienes que saber muy bien dónde poner eso, los puntos de giro, dónde va a estar cada cosa, cada revelación, ir sembrando también cosillas para que luego digan, mira, esto ya me lo habían dicho, y que el lector tenga ahí un poquillo de participación también, ¿no? Sea un poco investigador. Entonces es lo que tienen las historias de género, que tienen también sus propias reglas. Entonces ahí montar el caso, pues siempre, yo empiezo por lo que decíamos antes, tienes una idea pero que no deja de ser ocurrencia y necesitas ponerle mucho para que funcione a nivel de thriller. Esta segunda parte es ocurre es que no hemos comentado eso, pero ocurre sobre el cine, ¿no? Y en el mundo del cine. Y sí, ocurre... ¿Esto lo tenías pensado también en la sinopsis ya primigenia de las tres partes? ¿Sabías que iba a ser sobre el cine? No, yo creo que eso se me ocurrió más mientras estaba haciendo el primero. Mientras estaba haciendo el primero dije, pues qué bien estaría, ¿no? El hacer algo que fuera sobre la censura de cine, porque la censura de cine el cine era uno de los espectáculos más principales, ¿no? de la época. Entonces, claro, pues no se dejaba cualquier cosa pasar. Y sí quería hablar de ello, ¿no? Quería hablar como toda esa censura. Y luego pues se fue mezclando con otras cosas, con lo de la especulación inmobiliaria, porque además la película esta del inquilino, que era de un antiguo falangista, de Nieves Conde, pues hablaba mucho de ello y estuvo prohibida precisamente por dar una visión muy triste y preocupante de cómo estaba la vivienda en aquel entonces, ¿no? Y todo eso era súper interesante y siempre me gusta mezclar un par de cosas, por eso me salen tan largos. Sí, hay varias tramas y subtramas. Sí. Que mezclar varios temas, ¿no? Como pasa un poco en la realidad, que al final nada va solo de un tema, todos pues eso, el tener casa o no tener casa nos está determinando ya la existencia y quería hablar un poco de todo eso. Pero me encanta ver la manera en la que mueves el lápiz, esa manera de modelar que es muy característica también. Sí, es muy gustoso, por eso te decía que trabajar aquí en papel y en un formato un poco mayor tal, es otra experiencia diferente al ordenador. Buah, de hecho, la experiencia mental no es la misma tampoco, no estás funcionando igual cuando dibujas en digital que cuando dibujas sobre papel. Pero siempre me gusta hacer algunas cosas en papel. Suelo llevar, bueno, este es más de notas
de datos y esas cosas, pero tengo algunos otros o que hago apuntes de modelo, apuntes de gestos o esas cosas. ¿Eso es con el espejo? ¿Eso es con el espejo no, que veo ahí? A veces es de fotos, algunas... hay algunas páginas que tienen fotos o que te ponen modelos de personajes en acción, ¿sabes? Wow. Y entonces pues suelo... ¿Y estas son páginas de apuntes simplemente para...? Sí, ¿ves? A lo mejor, o películas. Cojo y para soltarme un poco, a veces lo hago también con pincel y mucho de cosas de eso, del natural. Intento... Mira, también a veces aquí hay cosillas de apuntes de otras pelis de animación, para coger gesto. Aquí pues a veces, estos no sé si serán también de una película o ya variaciones mías, ¿sabes? Porque esto parece de haber cogido a alguien e intentar que sea personaje. Esto, mira, pues han salido justo primeros bocetillos de todo esto buscándolo. Qué chulo, es muy bonito. Sí. Y esto pues es una cosa, mira, una de las primeras palomas también. Ahí tengo montones de westerns cogidos, no sé por qué sería. Ah, porque tengo otro proyecto que es un western, sí. Entonces tengo ahí una lista de apuntes de series, también son westerns, apuntes del natural. O sea, mientras estás viendo una película estás dibujando, ¿o no? Bueno, no. Cuando veo la película, pero muchas veces cuando vengo aquí y antes de sentarme a dibujar, para soltarme y para visualizar, ¿estos manos. de desnudos son...? Sí, a veces hago desnudos, luego pero a veces son esto ya una cosa... copiando... son sesiones que hay páginas en internet que tienen sesiones, tú pagas como si fuera un club, ¿sí? Y entonces puedes acceder a las sesiones y es como ir a una sesión de... Y utilizo también diferentes pinceles para ir... Y eso, manos, caras. Cuando ves que las caras te están fallando, dices, venga, me hace falta una sesión de caras, me hace falta una sesión de manos, ¿no? Y vas reforzando lo que vas viendo que te va costando, o cosas de acción. Sí, sí, sí. Y ya te digo, normalmente intento, siempre digo, venga, hago al menos media hora todos los días antes de sentarme, pero luego cuando vas muy pillada de tiempo es lo primero que te saltas. Pero siempre me arrepiento porque el día que lo haces dibujas mucho mejor, pero ya vas ahí, no, es que me acabo la página, entonces te lo saltas ya de entrada. Es el calentamiento, ¿no? Y este es el último que hice, que eran gestos, ¿no? Y cómo funcionan los ojos o los gestillos de la boca y esas cosas. Y entonces todo eso te va dejando mucho pozo, te deja un montón de... Mira, este es otro. Ah, mira. Montones de intentos ahí con las caras del demonio, ¿sabes? Que ellas solas funcionaban, pero luego no funcionaban con lo demás. Sí, claro. Así que ya te digo. Funciona muy bien, pero... Hasta que le puse la lámpara a Juan en la cara al pobre y dije, es que no, esa luz azul no tiene sentido. Y ya lo cambiamos. Yo creo que al final esa decisión de ponerlos más monocromos resultó mejor. Pero ya te digo, pero fue un parto, esto también. Batalla. Qué disgusto más grande. Pero de todo se aprende, porque luego, claro, te haces 200 de estos, porque estos son de los que quedaron, pero yo no sé la de veces. Que pude repetir esto 2000 veces y nada, muy bien. Y luego aquí, pues también tenía, mira, ¿ves? Aquí hice el dibujillo y se me fue la perspectiva del rollo, entonces lo estuve recortando y tal, buscando claro. La perspectiva buena. Esto es un collage, ¿no? Claro, sí, una vez que lo tenía, pues ¿ves? Esto que en digital normalmente yo lo hago, lo recorto, lo posiciono, pero cuando me gusta estas cosas hacerlas en papel, por eso te digo, porque creo que despierta partes de la inteligencia que las tienes normalmente más adormecidas. Y tienes que dibujar de otro modo, tienes que dibujar pensando eso, que no te puedes equivocar, tienes que ir mucho más a futuro. Y entonces me gusta, pero me pasan estas cosas, porque claro, como lo hago también, además de higos a peras, pues luego me tengo que andar
Bueno, pero es que este en concreto era muy complicado. Con las manualidades. La deformación, la perspectiva de y de hecho no quedó así, luego le tuve que volver a dar, o sea que esta es una de las versiones intermedias. Tengo este tipo de cosas que las tengo también a medias, que empiezo a hacerlas, surge algo, ¿ves? Esta es una de estas viñetas que a veces las hago por encargo o las hago y luego a lo mejor alguien las compra. Sí. Y esta la tengo nada más entintada. ¿Y esta es del libro? Esta es del primer libro, sí, es cuando van a lanzar el periódico, ahí en las cuadrigas de Alcalá, y es una de ellas que está todo el cielo así como amaneciendo. Has escogido una viñeta pero en tamaño mayor, ahora la haces más grande claramente que la del claro, la del TVO, ¿no? Es pequeñita y estas las hago así y ya a veces eso he vendido a algún coleccionista que quedan muy bonitas y además son originales, son únicas, no se puede hacer ninguna. Si tú compras una viñeta del libro, ya eso va con su certificado de originalidad y no. Claro. Sí. Bueno, por lo menos ahí tienes otra, lo que se llaman las commissions, ¿no? Sí. La verdad es que hago poquísimas, no suelo hacer, porque no tengo tiempo. Claro. Pero bueno, alguna vez cae. Y esta, te digo, dije, pues mira, la hago así por gusto, que además me sirve mucho de entrenamiento de acuarela. ¿No tienes ninguna terminada? Pero pues no, porque alguna que he hecho ya tiene dueño. Entonces, no. Así lo que me quedaba de acuarela era eso que os he enseñado por ahí. En principio, no tengo más. Es que en papel tengo poca cosa, esa es la verdad. Y estas son las pruebas de impresión que manda Norma antes del libro para que veamos que la cosa está funcionando así. Es un papel bueno, tiene un brillo que es genial. Y la verdad es que ha quedado muy bien. Y de estas pruebas de impresión puedes tú... ¿Qué pasa si no es lo que...? Pues se adapta. Entonces, si hay algo dices, por ejemplo, esta ¿ha ocurrido del cine, aquí ¿no? que ha habido cambios o no? No, estaba ya muy bien, Tal lo cual. habíamos, sí, además ellos trabajan con un perfil que va muy bien. Nos habíamos adelantado porque las del cine eran delicadas, entonces lo que hicimos fue darles un poquito más de luz, porque alguna pensábamos que igual se nos estaba empastando un poco. Y entonces le dimos un pelín más de luz y luego ya hicimos las pruebas de estas que pensábamos que eran más delicadas, ¿no? Para tratar que todas estuvieran más o menos. ¿Y qué margen de revisión o modificación tienes? Por ejemplo, aquí, si no te gustara, ¿qué es lo que podrías...? Bueno, puedes cambiar el fichero entero, lo que pasa que normalmente siempre ya es todo el tiempo de descuento, entonces hay que intentar anticiparse. Pero suele funcionar bastante bien la anticipación, porque, por ejemplo, Álvaro, mi editor de Norma, que ha sido el que ha estado sobre esto, porque en Francia sale mucho más tarde, y seguramente usarán los materiales que hemos hecho nosotros. ¿La tirada es mayor allí o...? Ahora mismo estamos más o menos igual. ¿Ah, sí? Sí. Hemos vendido muy bien en las dos partes y andamos a la par, lo cual es increíble para España. O sea, que yo esté vendiendo... Es una buena tirada. En España, que en Francia no me lo creo. Sí, es algo muy... Yo no pensaba que iba a funcionar así en España, pero ha funcionado muy bien. Muy bien. Sí. Bien. Deseamos al libro el mayor de los éxitos y pues sobre todo que guste. Viendo lo que ya he visto me parece espectacular. No hemos visto muy poquito, no hemos destripado nada. Claro, es lo mejor, porque no hemos destripado nada. En género negro es lo peor, como veas las últimas páginas o algo, ya has fastidiado la experiencia de lectura, pero sí. Pues muchas gracias, Teresa, por invitarnos. Un poco para ti, Andrés. Pues es un cierre de oro del vídeo. Con el libro, además así. Pues ahí lo tienes. Fantástico, muchísimas gracias, Teresa. Espero que lo disfrutes, ya me contarás lo que te ha parecido, ¿no? Claro. Me has dicho, de todo eso que has dicho, vamos, nada. Nada de nada. Muchas gracias a Teresa Valero por esta masterclass en el arte del cómic, por invitarnos a su estudio y por compartir con tanta generosidad su proceso y su trabajo artístico. Dejadnos vuestros comentarios y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para estar al día de nuevas entrevistas y contenido sobre el arte del cómic y la ilustración. Nos vemos muy pronto en La Piscina Cómics.